Salmos capítulo 85. Vamos a leer de los versículos 4 al 6. Todos sabemos de que estamos en un tiempo de cuarentena, ¿verdad? Estamos en un tiempo donde estamos bajo restricciones gubernamentales y realmente por buena razón, porque estamos tratando de detener el avance de un virus que está presente ahora en todo el mundo. En cierto sentido, nosotros estamos exiliados, estamos alejados del templo. He escuchado muchas personas que me han dicho, varias personas me han dicho, que cuando nos vamos a reunir, de que ya nosotros extrañamos estar en la iglesia, extrañamos vernos, extrañamos saludarnos. La verdad es que ese día cuando logremos reunirnos de nuevo, va a ser un día de mucha celebración, de mucha alegría, de mucho regocijo. Sin embargo, en este momento es como que nosotros estamos exiliados, estamos alejados, estamos en cuarentena dentro de nuestras propias casas. Y este tiempo debería ser un tiempo donde nosotros deberíamos de reflexionar acerca de nuestra propia vida. Deberíamos de reflexionar acerca de cómo ha sido nuestra relación con Dios. En este momento nosotros estamos en un retiro forzado que nos está impidiendo hacer lo que la iglesia ha hecho por 20 siglos, que es reunirse y alabar al Señor juntos. Pero hermanos, nosotros no podemos darnos el lujo de salir de esta crisis para volver a la normalidad. En otras palabras, no podemos darnos el lujo que cuando esto termine, cuando este virus termine, nosotros volvamos a nuestra normalidad, a nuestra vida como era antes, sin haber tenido primero un periodo de arrepentimiento, sin haber tenido antes un periodo de revisión dentro de nuestro propio corazón. Yo quiero que leamos el Salmo 85, en el versículo 4. Restáuranos una vez más, Dios y Salvador nuestro. Pon fin a tu disgusto con nosotros. ¿Vas a estar enojado con nosotros para siempre? ¿Vas a seguir eternamente airado? Versículo 6. ¿No volverás a darnos nueva vida para que tu pueblo se alegre en ti? Como ustedes pueden ver en este pasaje, hay una petición por restauración. En el versículo 4, el salmista dice, restáuranos una vez más, oh Dios y Salvador nuestro. Aparentemente hay dos elementos en esta oración, en esta petición del salmista. Primero tenemos una petición para restauración. El salmista pide a Dios que restaure a su pueblo. Y esa es nuestra petición, eso es lo que nosotros estamos pidiéndole a Dios, que restaure nuevamente nuestra vida, que restaure las cosas como eran antes, que detenga esta pandemia, que haga un milagro en medio de nosotros. Pero si ustedes se fijan, al final en el versículo 6, el salmista menciona el regocijo para que su pueblo se alegre en ti. Entonces, lo que podemos ver en este pasaje es que primero debe haber un tiempo de restauración, debe haber un tiempo de arrepentimiento, debe haber un tiempo donde tenemos que reconocer nuestros pecados, para que luego venga un tiempo de regocijo. Es como si el tiempo de alegría, de regocijo, no puede venir sin antes nosotros examinar nuestros propios corazones, examinar nuestras propias vidas. Así que cuando nosotros volvamos a reunirnos y sentamos ese gozo de volver a reunirnos, de volver a vernos, yo creo de que deberíamos antes, en este tiempo que estamos en cuarentena, en exilio, examinar nuestro propio corazón y pedirle al Señor que nos restaure para que cuando llegue ese tiempo de unirnos de nuevo, entonces va a ser un tiempo de mayor regocijo. Ahora, mi oración, como les decía, es que nosotros podamos experimentar esas etapas en ese orden. Primero restauración y luego alegría, luego un tiempo de regocijo. Primero reflexión, arrepentimiento y restauración y luego un tiempo de regocijo. Pero si vamos a hacer una examinación de nuestra propia vida, de nuestro propio corazón, una de las cosas que necesita cambiar dentro de nuestra mente y dentro de nuestro corazón es la idea que nosotros tenemos acerca de la adoración. El mensaje de hoy se titula La verdadera adoración. Yo creo que nosotros debemos de hacer una evaluación a lo que nosotros llamamos adoración, porque cuando nosotros vemos la palabra de Dios, nosotros vemos una definición muy diferente. Estas son algunas cosas que la gente piensa que es adoración. Antes de hablar de lo que la adoración es, yo quiero que veamos lo que no es la adoración. La adoración no solo es cantar de manera privada o colectiva. ¿Qué se nos viene a la mente cuando nosotros pensamos en adoración? Bueno, pensamos en un canto suave,
A veces decimos la alabanza es un canto alegre, movido, ¿verdad? Esa es alabanza. Y luego decimos la adoración es un canto más suave, con un ritmo un poco más lento, que tiene el propósito como de resaltar nuestras emociones, ¿verdad? Pero la adoración no es solo cantar de manera privada, o sea, yo solo. No, a veces pensamos que cuando adoramos al Señor es cuando estamos cantando, ya sea uno solo, yo mismo, o cuando lo hacemos de manera colectiva con otras personas, como en la iglesia, cuando estamos juntos y cantamos al Señor, levantamos nuestras manos. Y a veces pensamos que eso es todo lo que es adoración. Otra cosa que no es adoración es emociones desbordadas. No tiene nada de malo demostrar nuestras emociones mientras se está cantando. Muchas veces hay cantos en los cuales nosotros nos identificamos, tocan nuestro corazón y a veces hasta sentimos ganas de llorar, de levantar nuestras manos y de cantar y como que esa canción se vuelve a una con nuestro corazón. Las emociones no son malas, tampoco es movimientos corporales, ¿verdad? Como el baile o como moverse para un lado, moverse para el otro, etcétera. Hay cantos de que tienen dinámicas, tienen movimiento, pero eso no necesariamente es adoración. El baile, la danza, ya la mencionamos, incluso cantar cantos bíblicos o cristianos, por sí mismo, no es adoración solamente, porque podemos estar cantando las palabras correctas, podemos estar recitando la palabra de Dios en una canción, pero no necesariamente nuestro corazón está alineado con eso que estamos cantando. Tampoco adorar es entrar en un trance o una pérdida de la conciencia. Hay cantos, hay lugares donde se canta tratando de llevar a la persona a un estado emocional donde salga de su mente o tenga un trance. Muchas personas piensan de que ese tipo de experiencias es lo que significa la adoración. Todas estas cosas pueden ser una expresión de adoración, pero no necesariamente encierran todo lo que la adoración implica. Entonces, después de hablar de lo que no es la adoración, hablemos de lo que es adoración. Y yo quiero darle un par de definiciones y luego le voy a resumir en una pequeña, así que por favor no se sienta abrumado, voy a resumirle en dos frases lo que es la adoración. Esta primera definición dice que la adoración es un estilo de vida en sumisión a su voluntad, a la voluntad de Dios. Es un estilo de vida en sumisión a su voluntad buena y santa que resulta de amar a Dios con todo tu corazón, alma y fuerza. Y eso lleva a la criatura a hacer todo lo que hace para la gloria del Dios Trino, Creador y Redentor. Miren esta otra definición. Adoración es poner en palabras sin acción todo el honor, la reverencia, la gloria, la alabanza, las acciones de gracias, acompañado de una sumisión gozosa, total obediencia y de un servicio reverente a nuestro Dios como expresión de todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho. Más adelante usted puede volver a estas definiciones y pensar en cada parte de ellas, pero ahora yo lo que voy a hacer es que voy a resumir esas dos definiciones en dos frases nada más, para que usted pueda recordar lo que es la adoración. Y este es mi resumen. La adoración es un estilo de vida que resulta de amar a Dios con todo nuestro ser y que se somete a su voluntad perfecta en palabras y acciones. En otras palabras, la adoración no solamente es cantar, levantar nuestras manos, cerrar nuestros ojos. La adoración es un estilo de vida. Nosotros adoramos a Dios no solamente cuando cantamos, sino también al vivir nuestra vida. Nosotros adoramos a Dios no solamente los domingos en la mañana, sino que también adoramos a Dios en la manera en que nosotros vivimos de lunes a sábado. Entonces, si nosotros pensamos en esta definición de adoración que acabamos de leer aquí, nosotros vamos a darnos cuenta fácilmente de que lo que nosotros ahora entendemos como adoración necesita una reforma, necesita un cambio, porque lo que nosotros entendemos por adoración es muy diferente a lo que la palabra de Dios nos muestra que es adoración. En muchos lugares, la adoración se ha convertido en algo trivial, en algo liviano, superficial, mecánico. Y estas músicas, estas canciones, están orientadas a levantar nuestras emociones humanas en vez de centrarse en nuestro Dios. Entonces, pensando en esta reforma, en el hecho de que lo que conocemos como adoración necesita un cambio, necesita una reforma, yo quiero basar mi mensaje en el libro de Malaquías, capítulo 1.
Porque lo que sucede en el libro de Malaquías es que en este tiempo en particular en Israel estaba sucediendo algo similar a lo que está sucediendo hoy. Israel había cambiado o había pervertido el significado de la adoración y había minimizado la adoración y la había menospreciado. Pero antes de entrar al libro de Malaquías, yo necesito primero ubicarlos a ustedes en la historia. Nuevamente, a la muerte de Salomón, el reino de Israel fue dividido en dos partes. Aquí arriba tenemos el reino del norte, y luego que se llamaba Israel, y luego tenemos el reino del sur que se llamaba Judá. Por causa del pecado, por causa de la idolatría y de la decadencia moral del reino del norte, Dios ejecutó juicio contra ellos a través de los asirios. Aquí tenemos la fecha, el 722 a.C., y lo pueden leer en Segunda de Reyes, capítulo 17. En ese tiempo, los asirios eran la potencia mundial y ellos vinieron, destruyeron el reino del norte y se lo llevaron cautivo en el 722 a.C. Luego, 150 años después, unos ciento y pico de años después, sucedió lo mismo con Judá, que es lo que nosotros vemos aquí en la parte de abajo, que son dos tribus que quedaron en el reino del sur, que se llamaba Judá. Para en este tiempo, en el tiempo en que Judá fue mandada al exilio, ya los asirios no eran la potencia mundial, sino que ahora eran los babilonios. Los babilonios eran los que gobernaban toda esa parte del mundo. Entonces Dios permitió de que el reino del sur se fuera al exilio. Si ustedes miran aquí hay tres flechas. Eso significa de que este exilio del reino del sur sucedió en tres etapas, ¿verdad? Y aquí tienen los años 606, 597 y finalmente en el 586 antes de Cristo, como lo pueden ver ahí, finalmente ahí fue destruida Jerusalén, así como miran ustedes en esta foto aquí a la derecha. Jerusalén fue destruida en el año 586, ya fue la tercera ola de exilio del reino del sur. Ustedes ven aquí la ciudad en llamas, por ejemplo, y ustedes ven aquí la gente, los judíos, están siendo llevados por soldados babilónicos. Esta gente fue llevada al exilio, fue llevada fuera de su tierra. Antes de que este exilio sucediera, Dios levantó a profetas. Por ejemplo, para el reino del norte, levantó a profeta Oseas y Amós para advertirle al pueblo de Israel el juicio que Dios iba a hacer con ellos. Y también para el reino del sur, Judá, Dios levantó a profetas, que los podemos leer en la Biblia: Isaías, Jeremías, Habacuc, Sofonías, Atías. Estos fueron profetas que Dios levantó para advertir a Judá de que Dios iba a cumplir con su disciplina si ellos no obedecían a Dios. Entonces, ellos fueron llevados por Babilonia. En el año 586, finalmente destruyeron Jerusalén y estuvieron durante el exilio por 70 años. Después de que ellos estuvieron en el exilio por 70 años, Dios permitió que el pueblo de Israel empezara a regresar a la tierra. Entonces, ese regreso de Israel, de Babilonia, que ya en este tiempo, después de 70 años, ya no era Babilonia, ahora eran los persas los que gobernaban. Entonces, cuando ellos empezaron a venir, así como ustedes ven aquí, vinieron en tres olas, en tres etapas también. Así como se fue Judá, así regresó en tres etapas. Y entonces nosotros vemos aquí que la primera ola de judíos que vinieron, regresaron a Israel, fueron bajo el manto de Zorobabel. Zorobabel fue el que dirigió ese primer grupo de judíos. Zorobabel regresó con estos judíos para reconstruir el templo. Ellos se concentraron en reconstruir el templo. Luego, después de eso, años después, regresó un segundo grupo de judíos al mando de Esdras. Ustedes pueden leer en la Biblia un libro que se llama Esdras. Esdras era un sacerdote. Esdras reencontró la ley de Dios y se la leyó al pueblo. Y de esa manera se produjo un avivamiento en el pueblo, de tal manera de que la gente empezó a restaurar la adoración. Entonces Zorobabel reconstruyó el templo en Jerusalén. Cuando llegó Esdras, Dios reconstruyó la adoración y la fe del pueblo a través de este sacerdote Esdras. Y en tercer lugar vino Nehemías. Nehemías fue la tercera ola de judíos que regresó a Israel después del exilio, y Nehemías en lo que se enfocó es en reconstruir los muros de la ciudad. Zorobabel el templo, Esdras la vida espiritual del pueblo, y Nehemías reconstruyó los muros de la ciudad. Entonces, ¿por qué les estoy contando yo todo este montón de detalles históricos? Porque a menos de que ustedes se ubiquen en el contexto histórico en que Malaquías sucedió, Malaquías fue llamado como profeta, no vamos a poder entender la importancia de las palabras que vamos a leer.
Después del exilio, después de que Israel regresó en esas tres etapas, Zorobabel, Esdras y Nehemías, Dios levantó a profetas después del exilio. Dios levantó profetas antes del exilio, ¿se acuerdan? Dios levantó profetas durante el exilio. Aquí los pueden ver, fue Ezequiel y Daniel. Estos profetas Dios los levantó durante el exilio, cuando estaban fuera. Pero una vez que regresaron, que es lo que les acabo de explicar, Dios levantó también tres profetas. A esos profetas les llamamos profetas post-exílicos, porque fueron después del exilio. Y esos profetas son los últimos tres profetas que tenemos en el Antiguo Testamento: Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora, Ageo y Zacarías, Dios los llamó y los levantó después de que Zorobabel trajo el primer grupo de judíos. Entonces, Ageo y Zacarías, Dios los levanta para animar al pueblo para que terminen la construcción del templo, para que le den prioridad al templo, para que ellos se animen a terminar la obra que Dios les mandó. Pero, ¿dónde está Malaquías? Malaquías, algunos piensan de que Dios lo llamó antes de que Esdras viniera, antes de la segunda ola de judíos. Otros piensan de que Malaquías vino después de Esdras. Pero sin importar si era antes o si era después, el mensaje de Malaquías es muy claro. Dios levanta a Malaquías para confrontar al pueblo por su adoración mediocre, que demostraba cómo Israel consideraba o valoraba a Dios. Israel había vuelto, hermanos, a la normalidad. Después de haber regresado del exilio, después de haber reconstruido el templo, la adoración, después de un tiempo, ya sea que haya sido antes de Esdras o después de Esdras, el pueblo había vuelto a un estado de normalidad. Una normalidad que incluía apatía hacia Dios. Ellos no tenían ningún respeto hacia Dios. Esa normalidad a la que volvió Israel después del exilio es a la que nosotros no queremos regresar después de que pase esta pandemia. Nosotros no queremos regresar a esa normalidad. Ahora, los israelitas nunca vieron el exilio como una señal de su amor. Así como enseña el autor de Hebreos, que dice de que a todo el que Dios toma como hijo, lo disciplina. Lo que nosotros vemos en el libro de Malaquías es una disputa, es una discusión entre Dios y el pueblo. El problema que estaba sucediendo era que Dios quería señalar al pueblo algo que ellos estaban haciendo mal, pero el pueblo, en vez de ser humilde y de reconocer su culpa, ellos empezaban a contraacusar a Dios. Dios acusa a su pueblo de una serie de cosas, pero la conciencia de ellos estaba tan endurecida que en vez de tomar una actitud de humildad y decir, Señor, enséñanos, Señor, perdónanos, ellos toman una actitud de contraacusación. Dios los acusa y ellos acusan de vuelta a Dios. Dios primero comienza afirmando su amor hacia ellos y le ha dicho que Él les dice que ha mostrado su amor a Israel y ellos dicen, ¿dónde? Nosotros no vemos ese amor. Luego, después de eso, Dios reprende a los sacerdotes porque ellos han pervertido la ley y también los sacrificios hacia Dios. Y los sacerdotes también dicen, bueno, mostrarnos a dónde es que te hemos deshonrado. Luego Dios reprende al pueblo por pervertir el matrimonio a través del adulterio, a través del divorcio y del recasamiento con mujeres paganas. Y al mismo tiempo, estos mismos hombres venían al altar lloriqueando y diciendo, Señor, nosotros te oramos, pero tú no nos escuchas. No sabemos, no entendemos por qué es que tú no nos escuchas. Y Dios le responde, porque has abandonado a la mujer de tu juventud. Dios reprende al pueblo en el capítulo 3, les dice, ustedes me han robado, y ellos dicen, ¿en qué te hemos robado? En el capítulo 3 Él les dice sus diezmos y ofrendas. En fin, todo lo que tenía que ver con la adoración hacia Dios en el tiempo de Malaquías estaba corrompido, todo había sido pervertido. Ahora, recordemos que estamos definiendo la adoración como un estilo de vida que resulta de amar a Dios con todo nuestro ser y que se somete a la voluntad perfecta de Dios. La adoración no solamente es cantar. ¿Okay? Entonces, cuando pensamos en esta definición, nos damos cuenta que no puede haber una separación entre lo que cantamos y lo que vivimos. No puede haber un divorcio entre el gozo y la pasión que sentimos cuando adoramos, levantamos las manos, lloramos, delante de Dios gritamos, decimos aleluya, decimos amén, decimos un montón de cosas el domingo en la mañana. ¿Qué pasa de lunes a sábado? ¿Será de que nosotros vivimos de acuerdo a lo que cantamos el domingo en la mañana, lo vivimos el resto de la semana? Si nosotros realmente vamos a adorar a Dios
eso no solamente incluye lo que nosotros decimos con nuestra boca el domingo, eso también cubre lo que nosotros vivimos el resto de la semana. Así que en este retiro, en este exilio, por decirlo así, en el que estamos, en cuarentena en nuestras casas, en que estamos retirados, debemos de pausar y reflexionar de manera objetiva hasta qué punto nuestras palabras se han alineado con nuestras vidas, hasta qué punto lo que nosotros cantamos los domingos se alinea con lo que nosotros vivimos el resto de la semana. Así que leamos finalmente Malaquías capítulo 1. Dice el versículo 1, esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado? Replican ustedes. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Y sin embargo amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. En el versículo 1 dice, esta es la profecía. Esa palabra profecía puede ser traducida como oráculo. Eso significa, este es el mensaje, es la palabra del Señor. Y luego nos dice a quién se le dirige esa palabra. Dice que es dirigida a Israel, esa es la nación de Israel. Y luego nos dice cuál es el medio, quién fue el mensajero que se usó. Porque eso eran los profetas en el Antiguo Testamento, eran mensajeros. Dice de que era por medio de Malaquías. Era el profeta que Dios levantó en ese tiempo. Ahora, Dios comienza, en vez de comenzar una acusación en contra de Israel, en vez de empezar a acusar a Israel inmediatamente, en el versículo 2, él comienza dándole una declaración de amor. Dios comienza confesando, afirmando su amor hacia Israel. Miren lo que dice en el versículo 2. Yo los he amado, dice el Señor. Es como que usted llame a su hijo y lo siente y le diga, hijo, tenemos algunas cosas de qué hablar. Hay algunas cosas que no están bien, pero antes de eso, antes de entrar a eso, yo quiero decirte, hijo, que yo te he amado. Y yo te amo porque eres mi hijo. Usted esperaría de que ese hijo a lo mejor se sintiera con ganas de llorar por esa declaración de amor de su padre. Pero eso no es lo que hace Israel. En el versículo 2, cuando Dios les dice, yo los he amado, dice el Señor. Ellos dicen, ¿y cómo nos has amado? En otras palabras, ellos están diciendo, bueno, si nos has amado, Señor, nosotros no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni en qué tiempo. No sabemos cómo nos has amado, así que nos vas a tener que explicar cómo nos has amado, porque en realidad nosotros como pueblo no creemos en lo que nos estás diciendo. Dice que nos has amado, pero en realidad a nosotros no nos consta. Imagínense qué terrible cómo estaba la conciencia de este pueblo en este momento. Su conciencia estaba endurecida. Dios les dice, yo los he amado. Pero ellos dicen, a ver, díganos cómo nos ha amado, porque nosotros no lo sentimos, no lo vemos, no entendemos. Y miren la manera en que Dios responde en el versículo 2. Y es una manera muy inusual, porque Dios podía haberles dado una lista a Israel de todas las cosas que Él ha hecho. Por ejemplo, Él podía haber dicho, yo llamé a Abraham, yo los saqué de Egipto, de la esclavitud, y yo hice esto por ustedes, yo los alimenté en el desierto, yo les di agua en el desierto, etcétera, etcétera. Pero lo que Dios escoge hacer es usar un ejemplo un poco inesperado. Él les recuerda la historia de Esaú y de Jacob. Él les dice ahí, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Y sin embargo amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Dios está haciendo referencia a la historia de Esaú y Jacob. Esaú y Jacob eran mellizos, pero Esaú era el primogénito de los dos hermanos. Ser primogénito en una familia implicaba que usted tenía derechos especiales, tenía privilegios. Así que Esaú, por derecho, tenía esos privilegios, pero Jacob, nosotros sabemos la historia, engañó a su hermano y terminó llevando su primogenitura. Pero lo que Dios está diciéndole a Israel es, antes de que ustedes fueran como una nación, antes de que ustedes fueran considerados una nación, yo escogí a Jacob y ustedes son descendientes de Jacob. Yo escogí a Jacob, le di promesas y ustedes son herederos, están disfrutando de esas promesas que yo le di a Jacob y por eso ustedes tienen esta tierra donde están viviendo, que yo les di a ustedes. Ustedes están disfrutando de las promesas que yo le di a Jacob. Yo los elegí de manera soberana. Mi amor soberano favoreció a Jacob antes que a Esaú. A Esaú también lo amé, está diciendo Dios, pero Esaú eventualmente
eventualmente pecó y entonces yo lo desprecié, es lo que dicen los próximos versículos. Pero en comparación con el amor que yo le di a Esaú, con el de Jacob, parece como que yo terminé aborreciendo a Esaú. Mi amor soberano fue para Jacob y ustedes son descendientes de Jacob y están disfrutando las bendiciones que yo le di a Jacob. Entonces, de esa manera, dice Dios, yo les he mostrado mi amor, porque yo los escogí, o escogí a Jacob, a pesar que Jacob no tenía ningún crédito, ningún mérito en sí mismo. Miren, Esaú era un hombre malvado. Cuando él se casó, él probablemente se casó con dos mujeres al mismo tiempo. Y sus descendientes también se volvieron personas malvadas. Esaú no merecía ser elegido ni bendecido por Dios, pero tampoco Jacob lo merecía. Jacob, el mismo nombre Jacob significa tramposo. Imagínense, el mismo nombre significa tramposo. Y si ustedes se acuerdan de la historia, Jacob engañó a su suegro, engañó a su hermano para robar los derechos de primogenitura y tantas historias que tenemos acerca de Jacob. Jacob era un manipulador, Jacob era un tramposo. Él no merecía tampoco ser escogido por Dios. Pero en el amor soberano de Dios, en la elección soberana de Dios, Dios eligió a Jacob. Dios eligió a Jacob a pesar de que él no lo merecía. Y entonces Dios les recuerda su amor diciéndoles, hey, aunque ustedes, antes de que ustedes fueran nación, yo escogí a Jacob y ahora ustedes están disfrutando de esos beneficios del pacto que yo hice con Jacob. Es de la misma manera, nosotros hemos sido salvos por gracia. Dios nos ha elegido de acuerdo a su amor soberano. Nosotros no lo merecemos. Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, lo más grande que Él tiene, que es su propio Hijo Jesucristo. Él nos entregó a su Hijo. Él nos ha dado vida eterna. Él nos ha dado su Espíritu Santo. Y ahora nosotros, en un momento de crisis, somos muy rápidos a dudar de la bondad de Dios. Nosotros no somos muy diferentes del pueblo de Israel. Porque así como el pueblo de Dios en este tiempo, en Israel, cuestiona y no le fue bien en el exilio, ellos están cuestionando la bondad de Dios. Nosotros tendemos a juzgar el carácter de Dios por cómo nos está yendo ahora. Por ejemplo, hay personas que me han dicho, pastor, yo creo de que Dios ya se olvidó de mí. Dios es como caprichoso porque en algún tiempo al principio, cuando yo comenzaba en los caminos del Señor, el Señor yo sentía como que me escuchaba mis oraciones y me respondía mis oraciones, pero yo siento ahora que el Señor como que ya se ha olvidado de mí. Dios es caprichoso, Dios es cambiante. En otras palabras, nosotros tendemos a juzgar la bondad de Dios cuando no nos está yendo como nosotros queremos. Y eso es lo que estaba sucediendo en este tiempo con el pueblo de Israel. Y yo les decía, si Dios nos ha dado su Hijo, vida eterna, ¿por qué entonces dudamos de que Él nos va a sostener en esta pandemia? Si Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo, que es lo más grande que Él podría darnos, ¿usted cree que Él no le puede ayudar a pagar su renta? ¿Usted cree que Él no puede proveerle un trabajo? ¿Usted cree que Él no puede proveerle comida durante este tiempo de pandemia si Él nos ha dado ya lo más grande, lo mejor? Por supuesto que sí. Pero nosotros somos muy rápidos en dudar de su bondad. O también lo hacemos de otra manera. Nos convertimos al Señor, estamos emocionados, sí, que el Señor me salvó sin yo merecerlo, gracias Señor por tu gracia. Pero luego, después de un tiempo, empezamos a ver el amor de Dios como algo normal. Dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de involucrarnos en la iglesia y de repente ya Dios como que se convierte en algo que nosotros conocemos en nuestra mente, pero no es algo que nosotros experimentamos en nuestra propia vida. Hermanos, cuando nosotros no experimentamos el amor de Dios como algo extraordinario, yo voy a ofrecerle a Dios algo ordinario. Y usted como creyente puede llegar un momento en que puede decir, no, eso ya es algo normal para mí, yo ya me sé la Biblia, yo ya sé todas esas historias, yo ya entiendo todo eso, yo no necesito nada. Entonces Dios se vuelve algo normal, se vuelve algo común, se vuelve algo ordinario. Y cuando yo no experimento el amor de Dios como algo extraordinario, yo le voy a ofrecer a Dios algo ordinario. Algo digno del hombre, pero no digno de Dios. Y por esa razón, hermanos, es de que muchas veces nosotros no le damos a Dios lo más excelente de nosotros y le terminamos dando las sobras de nuestro tiempo, las sobras de nuestros recursos, las sobras de nuestra vida. En 2 Corintios 5, 14 y 15, Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Miren lo que dice ahí Pablo en el versículo 14.
Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Usted sabe a lo que se refiere esa palabra constriñe? Se refiere de que el amor de Cristo, dice de que es lo que lo impulsa, pero ese impulso, ese amor hace que hasta sus entrañas, es algo que mueve desde adentro de su corazón, desde adentro de su ser. El amor de Cristo es algo que lo impacta. Pero cuando ya el amor de Cristo se vuelve normal, sí, Cristo me ama, Él murió por mí, nada, no hay problema. Entonces, si vemos a Dios como algo ordinario, Dios es ordinario, sí, Dios es ordinario. ¿Qué es lo que vamos a terminar ofreciéndole a Dios? Vamos a terminar ofreciéndole algo completamente ordinario. Nosotros terminamos dándole a Dios lo peor de nuestras vidas. Así que volvamos al texto de nuevo. Versículo 6. Dice el Señor, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que me merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Les pregunto a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Ahora no solo le está hablando al pueblo, ahora está hablando específicamente a los sacerdotes. Ahora recuerden, los sacerdotes eran los líderes religiosos. Y Dios le dice a los líderes religiosos, ¿dónde está el honor que yo me merezco? ¿Dónde está el respeto que se me debe como Señor? Si soy el Señor Todopoderoso. Los líderes religiosos habían permitido que la gente pervirtiera la adoración. Y nosotros vamos a ver más adelante a qué se refiere el Señor con eso. Es como que el Señor descendiera y empezara a pedirnos cuenta a nosotros los pastores, a nosotros los líderes de las iglesias. Y créanlo, esta semana, mientras estaba estudiando este pasaje, yo estaba meditando y pensando, si Dios estuviera delante de nosotros como pastores, ¿de qué nos pediría cuenta? ¿En qué sentido nosotros estamos faltando a la adoración a Dios? ¿Nosotros tomamos la palabra de Dios con importancia o nosotros estamos menospreciando la palabra de Dios? Y estuve meditando mucho en esto, porque aquí Dios aparece a través de su profeta Malaquías y una de las primeras acusaciones que hace en contra de los líderes religiosos. Pero miren el cinismo de los líderes religiosos de ese tiempo. Y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Y Dios les responde, ok, voy a darles una respuesta. No tengo que darles respuesta, pero se las voy a dar. Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. ¿Qué significa mancillado? Significa contaminado. Ustedes traen a mi altar alimento contaminado. Y luego vuelven a preguntar y todavía preguntan, ¿en qué te hemos contaminado? ¿En qué te hemos mancillado? Y Dios, con toda paciencia, vuelve a decirles de nuevo, pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ellos tenían en el templo una mesa en la cual ellos presentaban su sacrificio delante de Dios. Lo que ellos tenían que presentar delante de Dios era un cordero que no tuviera ningún defecto, que fuera sin tacha, un cordero que no tuviera ninguna contaminación, ninguna mancha, que estuviera muy saludable, no enfermo. Pero ¿qué era lo que estaban haciendo ellos? Ellos estaban trayéndole al Señor algo despreciable. Miren en el versículo 8, dice, ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Ellos se fijaban en el rebaño y cuando miraban un cordero que estaba cieguito, a ese se lo voy a dar al Señor porque de todas maneras lo voy a matar, lo voy a desperdiciar. Ustedes traen un animal ciego y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan, dice el final de ese versículo, de ofrecérselo a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. En el Nuevo Testamento nosotros no tenemos sacerdotes y nosotros no estamos matando corderos. Entonces usted me puede decir, pastor, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, si usted se fija en el Nuevo Testamento, dice que nosotros, dice Pedro, nosotros somos real sacerdocio. Ahora no tenemos sacerdotes, ahora nosotros somos los sacerdotes. Y nosotros no ofrecemos sacrificios como de animales, sino que dice más bien Pablo que nosotros somos el sacrificio también. Somos sacerdotes y también somos el sacrificio. Dice Pablo en Romanos 12:1, presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es la manera en que nosotros debemos de presentarnos delante de Dios, como un sacrificio vivo. Pero cuando nosotros le damos lo peor de nuestro tiempo a Dios, cuando nosotros no le damos prioridad a Dios, eso es equivalente a darle un animal cojo al Señor. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos dispuestos a trabajar todo el día, trabajamos 7, 8 horas, hasta 12 horas en nuestro trabajo y nos esforzamos por hacer un buen trabajo, nos enfocamos en nuestro trabajo,
Pero nosotros no estamos dispuestos a hacer un esfuerzo similar para las cosas de Dios, sino que la miramos como algo opcional. Es lo mismo como ellos que ofrecían un animal ciego. Dios le dice al pueblo, ustedes están despreciando mi nombre cada vez que ustedes ofrecen algo así ante mí. Así que ellos estaban ofreciendo de lo peor al Señor. Eso mismo pasa con nosotros. Nosotros decimos que la palabra de Dios es prioridad, pero nuestras vidas no lo muestran. Cantamos que Dios es todopoderoso, pero un pequeño virus nos amedrenta, tanto al punto de que todo el mundo se pregunta si en realidad nosotros creemos en un Dios soberano. Nosotros decimos Dios es todopoderoso, decimos que Dios es santo, pero no buscamos la santidad, ni tampoco honramos la santidad de Dios, sino que vivimos un estilo de vida pecaminoso que a Dios no le agrada. Cantamos de que Dios es fiel, pero dudamos de su amor cuando las cosas no salen como nosotros pensamos. ¿Será que Dios es bueno? Y cantamos que Dios es fiel. Cantamos que Él se merece la gloria. Tú mereces gloria. Y levantamos nuestras manos, pero le damos las obras de nuestro tiempo y le damos las obras de nuestras vidas. Decimos de que Dios es nuestro primer amor. Yo tengo un nuevo amor. Nos encanta cantar eso. Pero en realidad, si nosotros realmente excavamos dentro de nuestro propio corazón, nosotros tenemos un montón de amantes, otros dioses dentro de nuestro corazón que ocupan el lugar que Dios debería ocupar. Decimos que Dios se merece todo. Señor, tú te mereces todo. Pero vivimos midiendo de forma mezquina el tiempo, el sacrificio, el esfuerzo. A veces decimos, ¿cuánto le tengo que dar a Dios? Hay muchas personas que me han preguntado, pastor, ¿el diezmo es para el Antiguo Testamento o es para nosotros también? Y lo interesante es que nadie que me ha preguntado eso es porque quiere dar más del 10%. Todos los que me preguntan eso es porque quieren sentirse bien y dar mucho menos, o incluso no dar nada. Nosotros de una manera mezquina medimos a Dios y decimos, ¿cuál es el mínimo aceptable que yo le puedo dar a Dios para sentirme de que yo ya cumplí con el requisito y entonces ya el resto yo me lo guardo para mí? Pero a pesar de todo eso, decimos, Señor, tú te mereces todo. Pero nosotros somos mezquinos con Él. A veces decimos, ¿cuánto tengo que entregarme yo a Dios? Yo no quiero ser un fanático. ¿Cuánto es lo que yo tengo que entregarme a Dios? Y sin embargo decimos, Dios lo merece todo. La realidad es que no solamente se trata, hermanos, de la cantidad que nosotros traemos al Señor, sino que se trata de la calidad de nuestra ofrenda. No solamente se trata de la cantidad, sino que se trata de la calidad. No es solo, y escuchen, no solo estoy hablando de dinero. Recuerden, he hablado de esfuerzo, he hablado de sacrificio, he hablado de tiempo. A veces estamos, uy, el pastor ya se dilató, qué barbaridad. Y, Dios mío, y tenemos que salir a tal cosa, hacer tal cosa. Estamos midiéndole el tiempo a Dios. Y Dios no nos mide el tiempo a nosotros. Dios nos da 24 horas de descanso, Dios nos da 24 horas para que nosotros hagamos nuestras actividades. Pero nosotros sí le medimos todo a Dios y le decimos con nuestra boca, tú mereces todo. Pero no solo se trata de la cantidad, como les decía, se trata de la calidad. Escuche bien esto. Dios, antes de recibir la ofrenda, mira el corazón del ofrendador. ¿Escuchó eso? Antes de recibir la ofrenda, Dios mira el corazón del ofrendador. Dios ve nuestro corazón antes de que nosotros demos lo que vamos a dar. Hermano, muchas veces nosotros damos algo a Dios, pero lo hacemos de mala gana. A veces decimos, voy a enseñarle a los niños, pero es porque me sentí avergonzado y no pude decir que no. Pero lo voy a hacer y espero de que no me vuelvan a decir nada. Voy a hacer esto, pero espero que más adelante no lo vuelvan a hacer. Dios no solamente mira lo que hacemos, sino que también mira cuál es nuestra actitud, cómo está nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que Dios bendice al dador alegre. Usted cuando traiga una ofrenda, en este caso económica, usted tráigala con alegría. Y si usted no la va a dar con alegría, si usted la va a dar por manipulación, si usted la va a dar con tristeza, si usted la va a dar con dolor, uy, esto me duele, entonces mejor no la dé. Porque Dios no solamente está interesado en una cantidad de dinero, no solamente Dios está interesado en la cantidad de tiempo y esfuerzo que le dedicamos, Dios está interesado también en la actitud de nuestro corazón. Y muchas veces lo que Dios encuentra en nosotros son otros ídolos que distorsionan la manera en que nosotros vemos la vida y cambian la manera también en que la vivimos. Y muchas veces nuestros ídolos terminan llevándose lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros esfuerzos. Y la razón por la que nuestros ídolos no son destruidos, esos ídolos que tenemos ahí escondidos, es porque al ser humano no le gusta que le toquen sus ídolos. Voy a poner solamente una comparación.
usted le habla a una persona que es muy católica, que cree en una imagen, y usted le habla en contra o le dice algo acerca de esa imagen que sea negativo, esa persona se pone a la defensiva, ¿verdad? Porque defiende sus ídolos. Pero usted y yo, que no adoramos o no oramos a ninguna imagen, nosotros también tenemos ídolos. Y nosotros los seres humanos, ya sean físicos como una estatua, o sean dentro de nuestro corazón, sean dioses invisibles, a nosotros nos gusta resguardar a nuestros ídolos. Los guardamos bajo llave. Y usted me puede decir, pastor, pero yo no sé cuáles son mis ídolos. ¿Cómo usted me está hablando de ídolos y yo ni sé ni cuáles son? Bueno, le voy a dar algunas preguntas de evaluación. Hágase estas preguntas y usted puede descubrir cuáles son sus ídolos. La primera, ¿estoy dispuesto a pecar para conseguir esto? ¿Estoy dispuesto a pecar para conseguir esto que yo quiero? Entonces, si yo estoy dispuesto a desobedecer al Señor para conseguirlo, entonces esto es un ídolo. Estoy dispuesto a pecar si lo voy a perder porque quiero retenerlo. En otras palabras, yo tengo esto, pero yo siento que lo voy a perder. Entonces yo estoy dispuesto a pecar para retenerlo. Eso es un ídolo. ¿Es esto lo que me da sentido de valor e importancia? Usted lo tiene y usted se siente importante. Usted se siente que tiene valor porque usted lo tiene. Pero si usted lo pierde, usted siente que ya no tiene nada. ¿Es esto lo que me da sentido? ¿O me irrito tan pronto como alguien me habla negativamente de esto? Yo tengo este ídolo, alguien habla algo negativo y yo saco las uñas, como dicen, para defenderlo. Eso puede ser un ídolo. ¿Es esto lo que yo necesito para sentirme seguro? Yo necesito esto porque con esto yo me siento que tengo seguridad y no es Dios. Eso puede ser un ídolo. Estoy dispuesto a sacrificar relaciones a mi esposa. Estoy dispuesto a sacrificar amistades a mis amigos, la lealtad a mis amigos. Estoy dispuesto a sacrificarlos para poder ganar algo o para poder resguardar algo y no perderlo. Todas esas cosas pueden ser nuestros ídolos. Nuestros ídolos se revelan en nuestro estilo de vida. O dicho de otra manera, nuestro estilo de vida revela cuáles son nuestros ídolos y cómo yo concibo o entiendo a Dios. Y eso está relacionado con la calidad de mi adoración. Por ejemplo, si yo vivo un estilo de vida pecaminoso, yo no estoy reconociendo de que Dios es santo. Si yo vivo un estilo de vida materialista, entonces estoy viendo a Dios como alguien que bendice mis planes. Usted puede decir, hermano, pero yo siempre oro al Señor y le presento mis planes. Sí, pero el problema es de que usted primero cree el plan y después se lo traemos a Dios y le decimos, Señor, bendice esto, lo que yo ya he concebido. En vez de venir primero donde Dios y preguntarle, Señor, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el plan que tú tienes para mí? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Cuando nosotros tenemos un estilo de vida donde nosotros tomamos las decisiones sin oración y sin la palabra del Señor, nosotros vivimos nuestra vida de esa manera y tomamos decisiones de esa manera. Entonces, estamos revelando de que nosotros nos sentimos autosuficientes. Sentimos que nosotros tenemos el control de todo. La calidad de nuestra vida de adoración es solamente el síntoma, mis hermanos. Es solamente el síntoma. La calidad de nuestra adoración, que nosotros le traemos sobras a Dios, es solamente un síntoma. Pero el problema real es que nosotros no vemos a Dios con el respeto que Él se merece. Dios estaba tan molesto en el versículo, y vamos a volver al pasaje, Dios estaba tan molesto con Israel. Miren lo que Él dice en el versículo 9. Dice, ahora pues, traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Ustedes creen que con esta clase de ofrendas se van a ganar su favor? Dice el Todopoderoso. Me llama la atención en el versículo 8, él hace una ilustración, él les dice, ¿ustedes creen de que con esos sacrificios que ustedes están trayendo, su gobernante va a estar contento si ustedes se lo traen a él? Imagínense nosotros, maridos, en vez de llevarle un ramo de rosas muy bonito a nuestras esposas, nosotros le llevamos un ramo de rosas todo marchito. ¿Cómo nos va a ir a nosotros, los maridos? Ahí me van a estar llamando, afligidos, todos los maridos, ¿verdad? Si le ofrecen eso a su esposa. Es lo mismo que está diciendo Dios. Ustedes me traen esas ofrendas mediocres. ¿Ustedes creen de que se van a ganar mi favor? Claro, ahora en el Nuevo Testamento, nosotros sabemos de que nosotros no nos ganamos el favor de Dios, como dice en el versículo 9, se van a ganar su favor. Nosotros no nos ganamos el favor de Dios a través de nuestras obras, pero nosotros sí nos podemos ganar su desaprobación, y eso es lo que sucedió aquí. Él dice, traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. Creen que con esa clase de ofrenda se van a ganar su favor. En el versículo 10 dice algo impensable. Dios estaba tan enfadado, tan enojado con el pueblo de Israel, que en el versículo 10 él dice algo impensable. ¿Cómo quisiera
que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar. No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ninguna ofrenda de sus manos. Wow, ¿qué les parece a ustedes? En el versículo 10 Dios dice, yo quisiera más bien que cerraran las puertas del templo. En otras palabras, Dios dice, yo siento menos ofensivo que no me adoren a que sigan adorando de la manera en que lo están haciendo. Es algo muy lamentable. Eso significa que la calidad de adoración puede llegar a un punto tan deficiente, tan malo, de que Dios prefiere de que no se le adore. Lo interesante de eso es de que en este momento muchos templos están cerrados. Muchas iglesias alrededor del mundo, miles de iglesias, han cerrado sus puertas. Y yo solamente me pregunto, ¿será que Dios está pensando algo similar? ¿Será que Dios preferiría que algunas iglesias estén cerradas hasta que logren enmendar lo que están enseñando? ¿Acaso Dios preferiría de que muchos cristianos que están levantando sus manos y llorando delante del Señor, pero viviendo una vida completamente opuesta a la fe, ¿será que Dios mejor prefiere que no le adoren? ¿Que Dios prefiere que no se reúnan? Si ninguno de nosotros ha cerrado las puertas de la iglesia, un virus lo hizo. Y yo me pregunto, ¿será que Dios está diciéndonos algo? Yo creo que nosotros deberíamos de tomar este tiempo de aislamiento para pensar, ¿será que Dios me está diciendo algo? Ahora, recuerden, Israel no estaba adorando a Baal, Israel no estaba adorando a dioses falsos, porque una de las cosas que sucedió durante el tiempo de exilio, en los 70 años, es que ellos nunca volvieron a adorar imágenes. Ellos nunca volvieron a adorar imágenes paganas. Eso se acabó durante esos 70 años. Ellos estaban adorando al Dios verdadero. Y sin embargo, el Dios verdadero, en el versículo 10 dice, ¿cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo? Eso es algo muy vergonzoso. Y yo me pregunto, ¿será de que eso es lo que Dios está haciendo el día de hoy? Y por esa razón nos ha mandado a este aislamiento y a esta cuarentena. Pero luego en el versículo 11, él dice, como ustedes no me han honrado, como ustedes me están dando una adoración deficiente, en el versículo 11, Dios dice, yo voy a hacer que todas las naciones de la tierra fuera de Israel me adoren a mí. Miren en el versículo 11, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes, al contrario, lo profanan cuando dicen que la mesa del Señor está contaminada y que su alimento es despreciable. Dios está diciendo, ustedes no me honran, yo preferiría que cierren las puertas del templo, pero quiero decirles una cosa, las naciones paganas que están a su alrededor me van a terminar adorando y me van a terminar ofreciendo incienso y también ofrendas puras a mi nombre. Lo que ustedes no han hecho, que son mi pueblo, a quienes le he mostrado mi misericordia y mi amor, lo que ustedes no han hecho, las naciones paganas, a las cuales ustedes han fallado en ser un buen testimonio para ellas van a terminar adorándome. No estoy diciendo de que Dios está haciendo lo mismo, cerrando las puertas de la iglesia, pero yo me pregunto, así como pastor de una iglesia, ¿será de que Dios mandó este virus para cerrar el templo y que nosotros reevaluemos todo lo que estamos haciendo, todo lo que nosotros consideramos adoración? Yo me pregunto, porque en realidad en muchas maneras nosotros deshonramos a Dios con la adoración, con nuestra vida, con lo que nosotros ofrecemos al Señor. Decimos, bueno, acostémonos temprano porque hay que trabajar mañana, porque hay que descansar, porque necesitamos estar enfocados en nuestro trabajo, necesitamos estar concentrados para hacer nuestro trabajo bien. Pero cuando venimos a la iglesia, llegamos a dormirnos. Cuando llegamos a la iglesia no nos concentramos. Empezamos a ver para todos lados, empezamos a codiar con el otro, empezamos a platicar de la novela o de lo que sea y no nos concentramos en escuchar la palabra del Señor. A veces tenemos un programa en la escuela con nuestros hijos y tenemos que estar temprano, tenemos que estar a las 9 en la escuela porque tenemos que participar en esta actividad. Pero a la iglesia llegamos tarde. El domingo me toca enseñar a los niños, por ejemplo. Me toca cantar, pero no me preparé. No preparé nada. Voy a llegar un poco tarde. O mejor, no voy a la iglesia y después llego el siguiente domingo como que nada. ¿Qué estamos demostrando con esa actitud? ¿Que amamos a Dios? Y la otra pregunta es, ¿qué estamos transmitiendo a nuestros hijos con ese tipo de actitudes?
A veces le decimos a nuestros hijos, niños, acuéstense temprano porque tienen que estar temprano en la parada del bus para que los pase recogiendo. O para ir a la escuela tienen que estar a las 7 de la mañana ahí, si no, no los dejan entrar. Y muchachos, tienen que hacer las tareas. Tienen que llevar las tareas a tiempo. Tienen que hacerlo todo a tiempo. O le decimos, pongan atención al profesor. Incluso le decimos, y te voy a dar un premio por portarte bien. No andes corriendo en la escuela. Hacerle caso a tus maestros. Pero ¿qué pasa en la iglesia? Estamos enseñándole a nuestros hijos que tengan reverencia, de que no anden corriendo de un lado a otro, que pongan atención al mensaje, que pongan atención al maestro, a la maestra de escuela dominical, que cumplan con sus tareas también de la iglesia. No, no lo hacemos. ¿Y qué le estamos entonces transmitiendo a nuestros hijos? Le estamos enseñando de que todo lo demás es bueno, todo lo demás es importante, pero las cosas de Dios no son importantes, son realmente opcionales. Estamos diciéndoles que el estudio secular es muy importante porque podrás ser alguien en la vida, vas a poder ser un doctor, vas a poder ser lo que querrás y vas a ganar más dinero, vas a tener una mejor vida. Pero aprender los principios de Dios en su palabra, les estamos diciendo, eso es opcional, es por si querés ser religioso. En realidad no es muy importante, es algo opcional. ¿Acaso no estamos exaltando la sabiduría del hombre sobre la sabiduría de Dios cuando hacemos eso? Que nos sirve, que es opcional, que es anticuada, que es pasada de moda. Y luego nos preguntamos, mis queridos hermanos, ¿por qué nuestra generación tiene todo y se siente tan vacío? Pero en realidad nosotros estamos haciendo nuestra parte para inculcar a nuestros hijos en el temor del Señor. Debemos reflexionar en eso. Le decimos a nuestros hijos, descansemos porque mañana nos vamos de vacaciones, vamos de paseo y nadie duerme esa noche. O nos vamos a dormir al carro. Pero cuando es tiempo de ir a la iglesia, todo el mundo amanece dormido y hasta amanecen con calentura. Podemos dedicar horas y horas viendo Netflix en silencio, poniendo atención. Estamos viendo una película. Cállate, chavalo, porque no podemos escuchar. Vamos a perder la línea de la película. Pero cuando es la enseñanza de la palabra de Dios, todo se nos ocurre, todo hacemos en ese momento, perdemos la concentración y después decimos, ¿y de qué habló el pastor? Ah, sí, habló de un tal Malaquías. No sé quién será ese, pero habló de alguien en la Biblia. Perdemos la concentración. Miren en el versículo 13, Dios sigue hablándole a su pueblo y dice, y exclaman, ¡qué hastío! Y me tratan con desdén, dice el Señor Todopoderoso. ¿Y creen que voy a aceptar de sus manos los animales robados, lesionados, cojos o enfermos que ustedes me traen como sacrificio? Dice el Señor. ¿Usted sabe lo que está diciendo el Señor en el versículo 13? La gente decía, ¡qué hastío! Otro día de reposo, otro animal sacrificado, otra celebración, otra vez vamos a ir al templo. ¡Qué hastío! ¿Suena similar? Uf, qué hastío, ya vino el domingo otra vez. El único día que yo tengo de descanso, el único día que puedo lavar mi ropa, el único día que tengo libre, qué hastío. Tengo que levantarme para ir a la iglesia porque quiero mantener a Dios apaciguada su ira para que no me pase nada, para que cuide a mi familia. Yo voy a marcar ese espacio, esas 2 horas para que Dios se sienta tranquilo y salir de ese compromiso. Qué hastío. Qué hastío, tengo que enseñarle a los niños. Qué hastío, tengo que hacer esto. Y eso es lo que estaban diciendo los judíos. Qué hastío. Y dice el Señor, me tratan con desdén, me menosprecian, dice el Señor Todopoderoso. Y miren lo que dice también en ese versículo. Me traen animales robados. Ya ni siquiera eran animales de ellos mismos, que estaban cojos, enfermos o lesionados, sino que también robados. Muchas veces robaban animales para traérselos a Dios. Y usted me puede decir, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, tenemos que preguntarnos cuál es la procedencia de nuestros fondos también cuando nosotros contribuimos al Señor. La mayoría de nosotros es por trabajo, pero hay ocasiones en que podemos retener el pago de algo y de eso que retuvimos, el pago a otra persona, podemos estar contribuyendo al Señor. Tenemos que preguntarnos cuál es la procedencia de nuestros fondos. Pero todo esto tiene aplicación con nosotros. Miren en el versículo 14, es un versículo muy fuerte y quiero que estén preparados. Dice el Señor, maldito el tramposo que teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado, porque yo soy el gran rey, dice el Señor Todopoderoso, y temido es mi nombre entre las naciones. ¿Se imaginan ustedes hacerle trampa a Dios? Y usted me puede preguntar, pero hermano, ¿cómo le voy a hacer yo trampa a Dios si Dios lo conoce todo? Había una historia de alguien que estaba ahogándose en el mar. Y dice de que él estaba ahogándose y él entonces empieza a orar al Señor y le dice, Señor, si tú me salvas,
de ahogarme, Señor, yo te voy a dar el 50% de todo lo que yo tengo, de todos mis ahorros, de todo lo que yo tengo. Y él empezó a nadar y siguió nadando y siguió nadando. Y cuando se sintió que estaba acercándose más a la orilla, le dice, Señor, así como te dije allá, te voy a dar el 25%, Señor, porque eso es mucho, yo tengo mucho dinero, entonces va a ser una buena ofrenda, Señor. Te voy a dar el 25%. Y luego él sigue nadando y de repente él se siente que está más cerca de la orilla y entonces le dice, Señor, así como dice tu palabra en el Antiguo Testamento, te voy a dar el 10%, porque eso es lo que tú dijiste, Señor. Tú no dijiste más, solo dijiste el 10%. Ya cuando el hombre salió a la orilla y ya estaba a salvo, le dice, Señor, gracias por salvarme, porque en realidad tú no necesitas nada, así que no te voy a dar nada. Gracias por salvarme, Señor. Y en esa historia lo que nosotros vemos es lo que está pasando en el versículo 14. Muchas veces hacemos promesas a Dios cuando estamos en situaciones difíciles. ¿Qué era lo que hacía esta gente? Ellos decían, bueno, ese cordero que tengo ahí está saludable, no tiene defecto, está perfecto para ofrecérselo al Señor. Señor, yo te lo voy a ofrecer, ese es tuyo, ¿viste? Ese es tuyo. Pero por favor, Señor, haceme este favor. Yo te pido que haga esto por mí. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor. Y el Señor viene y ayuda a esa persona, cumple, y después de eso, en vez de darle el cordero que le prometió, agarra a uno de los mutilados, agarra a uno que está ciego, agarra a uno que está catarroso, enfermo, y se lo entrega al Señor y le hace un cambio. Eso es lo que se está refiriendo aquí. Pero usted me puede decir, hermano, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Si nosotros no ofrecemos sacrificios. Bueno, en el caso de nosotros, hay personas que podemos decirle al Señor, Señor, el año pasado no leí mucho tu palabra. Yo creo que por esa razón mi vida estuvo descontrolada el año pasado, pero este año, Señor, yo te prometo de que voy a leer la Biblia en un año. Voy a leer toda la Biblia, yo te lo prometo, Señor. Llega enero, comienza a leer, llega febrero, sigue leyendo, pero llega marzo, Señor, tú entiendes de que el tiempo lo tengo limitado, tengo que trabajar, Señor, entonces tú me entiendes, así que dejan de leer la Biblia. O podemos decirle, Señor, el año pasado no contribuí a tu reino. El año pasado me metí en muchas deudas, no tenía un presupuesto, no tenía un orden en mi casa, no tenía yo un porcentaje destinado para tu obra. Pero Señor, yo te prometo que este año yo voy a empezar a colaborar. Señor, lo único que te pido es que me des salud, me des, Señor, lo necesario y yo, Señor, voy a dar para tu obra. Llega enero, comenzamos a dar, llega febrero y empezamos a meternos en más deudas, empezamos a ser irresponsables con el dinero y de repente estamos tan ahogados, Señor, tú comprendes de que tengo muchos problemas económicos y por lo tanto yo ya no puedo cumplirte, Señor. O podemos decir, Señor, el año pasado no le dediqué mucho tiempo a mi familia. Yo estaba trabajando mucho todo el tiempo, pasé muchas horas trabajando, pero este año, Señor, yo te prometo que le voy a dedicar tiempo a mis hijos. Yo le prometo que voy a dedicarle tiempo a mi esposa. Llega enero, llega febrero, la misma historia. Llega marzo, mira, necesitamos trabajar más porque necesitamos cumplir con este propósito, con aquel propósito. Y la promesa que le hicimos al Señor se nos olvidó. Podemos decirle, Señor, el año pasado yo no me comprometí con la iglesia local, no ayudé en la iglesia, no me ofrecí, no hice nada. Señor, pero este año, si tú me permites entrar a este año 2020, yo, Señor, voy a empezar a ayudar en la iglesia y voy a empezar a ponerme a la orden, voy a empezar a preguntar qué es lo que puedo hacer yo aquí en la iglesia. Y lo mismo sucede. Hacemos promesas y después de un tiempo se nos olvida. Prometemos algo, un macho aceptable, dice el versículo 14. Pero al final nosotros terminamos cambiándole a Dios lo que nosotros le hemos prometido. Hermanos, yo creo que este tiempo, el tiempo en que estamos en nuestras casas el día de hoy, en estas semanas, en estos meses, no sabemos cuánto tiempo, nosotros debemos usarlo como un tiempo de reflexión, un tiempo donde nosotros debemos de examinar nuestro propio corazón para ver dónde estamos, qué tanto mi vida está alineado a lo que yo creo. Porque hermanos, la verdadera adoración es un estilo de vida, no es una canción. La verdadera adoración es vivir en una sumisión gozosa al Señor y entender de que Él es todopoderoso, de que Él merece lo mejor de nosotros, que Él merece toda nuestra adoración y todo nuestro amor. Y que nosotros vivamos como resultado de ese reconocimiento. Pero lamentablemente muchas veces nosotros dejamos mucho que desear. Es una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos en nuestro propio corazón. ¿Qué tanto mi vida está alineada con lo que yo digo creer?
Porque si yo estoy diciendo una cosa y estoy haciendo otra, en primer lugar, como hijos de Dios, vamos a experimentar la disciplina de Dios. Esa es una de las cosas. Y en segundo lugar, nadie va a creer a nuestro mensaje. Vamos a hablar de la palabra, vamos a decirle, hey, mira, busca al Señor, pero nadie nos va a tomar en serio, porque nuestras vidas están muy, muy alejadas de lo que nosotros proclamamos con nuestros labios. Así que, hermanos, que esto sea un tiempo de reflexión y que sea un tiempo de arrepentimiento, para que cuando nosotros volvamos a reunirnos otra vez, el Señor pueda agradarse de nuestra adoración y nosotros nunca volvamos a ser iguales. Y así como en el tiempo de Esdras, se produzca un avivamiento en la iglesia de Dios aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo. Oremos al Señor esta tarde. Padre, yo quiero pedirte perdón como líder espiritual, como pastor y como autoridad espiritual. Yo quiero, en primer lugar, Señor, pedirte perdón por cualquier forma, por cualquier manera en la que yo no haya considerado tu nombre como sagrado, como santo. Y Señor, cualquier área donde mi vida no se haya alineado con quién eres tú. Perdóname, Señor, por eso. Y quiero que como iglesia te pedimos perdón. Nos arrepentimos, Señor, de nuestra rebelión, nuestro pecado, Señor. Te pedimos, Señor, que nos restaures. Te pedimos, Padre, por los que están sufriendo por esta pandemia. Te pedimos, Señor, por los que están sufriendo, Señor, problemas económicos en sus casas, sus hogares, Padre. Problemas familiares, tanto aquí en Estados Unidos como fuera de este país. Yo te pido, Señor, de que tengas misericordia de todos nosotros, Padre, y que nos ayudes a reflexionar, a volver nuevamente a lo que tú, Señor, quieres que nosotros entendamos como adoración, que podamos adorarte en espíritu y en verdad, que podamos adorarte con todo nuestro corazón, que nuestra vida sea un estilo de vida que te adore, no solamente cuando cantamos, sino en la manera en que nosotros vivimos, que podamos ser un sacrificio vivo y santo delante de ti. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.